Ya me presenté. El deleite más hermoso en mi vida es poder presentar al Señor Jesús. Dijo el apóstol Pablo, porque somos cartas leídas del mundo. Y cuando Dios está con nosotros, Él nos hace sentir su presencia y su gloria. Quiero, antes de entrar a la palabra o traerles una enseñanza, quiero primero darles el testimonio a través de las escrituras, cómo es que Dios me llamó a mí al pastorado. Cuando en Ensenada, yo conozco a mi hermano, no recuerdo su nombre, pero lo conozco de hace un tiempo atrás, hermano Silvano, y algunos de aquí me conocen, la hermana que está de atrás. El Señor me llamó a trabajar dentro de la obra de Dios. En el capítulo 4, versículo 11 de Efesios, habla de un gobierno divino. Y ese llamado solamente lo hace el Señor Jesús. No interviene en la mano del hombre. El apostolado, el profeta, el evangelista, el maestro y el pastor, ese es el gobierno que Dios tiene sobre la tierra. Y esos hombres los levanta Dios. Únicamente Dios es el llamado el que hace. Y recuerdo que el día que me propusieron los hermanos que yo fuera el pastor de la iglesia, yo lo recibí con mucho gusto. Dije, sí, Señor, yo quiero ser pastor. Entonces fueron en la iglesia allá donde estoy pastoreando, era una iglesia muy pequeña en el tiempo. Y llegaron los pastores, el presbiterio de Mexicali, de todas partes, de algunas partes del estado de Baja California. Llegaron y se hizo una fiesta muy hermosa. Y yo creo que cuando estamos de fiesta es algo hermoso, estar en comunión los santos es muy hermoso. Que estuvo muy hermoso. Terminó el servicio, el culto, todos se fueron, yo me quedé al último, limpié, cerré la puerta, y mi casa está como unas 4 o 5 cuadras de la iglesia. Entonces yo de ahí me fui caminando, y era noche, eran como las 9, 10 de la noche. Entonces, cuando iba por el camino, allá en la calle, oí la voz que Dios me dijo, yo te he llamado ahora y te he puesto como pastor de mi iglesia. Cuando Él me dijo eso, yo caí de rodillas en tierra, hermano. Y me dijo el Señor, ahora vas a hacer lo que yo te diga. Y vas a ir donde yo te lleve. Ya no te vas a mover tú, te voy a mover yo lo que tienes que hacer. Cuando esa voz llegaba a mi oído, hermano, yo estaba llorando como un niño ahí en tierra. Todo revolcado de mis pies. Estaba llorando, hermano, llorando, no sé cuánto tiempo pasó ahí. Yo creo que la gente que pasaba por ahí está borracho. Pero cuando Dios llama a alguien, llama con un propósito determinado. Los 5 ministerios, uno de ellos se refiere a edificar a los santos. El trabajo de un pastor es poder edificar a los santos, para la perfección de los santos, para que los santos puedan caminar en perfección para con Dios. Ese es el trabajo del gobierno de Dios. Desde entonces, en aquel tiempo yo era un muchacho, estoy hablando de hace 30 años, hermano. Era un muchacho de 20 y tantos años y pues no entendía muchas cosas inmaduramente, pero a pasar el tiempo me di cuenta que era el llamado de Dios y me di cuenta también que Dios me había puesto para edificar la iglesia donde quiera que yo vaya. La congregación ya es regular, es grande, y estamos edificando la iglesia para más grupo, y estamos tratando de que la obra de Dios crezca. Y ese día el Señor me dio un mensaje, hermana, tremendo. Usted va a aprender ahora algo muy grande, porque Dios tiene algo. Hay 3 maneras de predicar dentro del cuerpo de Cristo. Una es como maestro enseñando la palabra de Dios. La otra es con la palabra rema activa. Cuando se dice la palabra, la persona la cree y en ese momento suceden cosas. Y la otra es, mi amado hermano, es guiados, movidos a través del Espíritu de Dios. Y esta iglesia está impuesta a moverse, a que se mueva. No todas las iglesias se mueve el poder de Dios. No en todas. Por eso es importante, cuando una iglesia se está moviendo el poder de Dios, tienen que ser sensibles a la voz de Dios. Predicar proféticamente es cuando la palabra de Dios llega en ese momento al predicador y la suelta para alguien, y esa persona estalla en la fe y sucede el milagro que se está esperando. Los apóstoles caminaban, pero era tanta la virtud que había en ellos que en veces ni hablaban, la pura sombra de ellos sanaba a los enfermos. No había necesidad de hablar, solamente la sombra de ellos sanaba a los enfermos, porque estaban dentro de la virtud de Dios,
dentro del caminar del reino que Dios había preparado. Estaban caminando en eso sobrenatural. No era natural, era sobrenatural. La iglesia tiene que pasar al otro nivel. Estamos en un nivel terreno, pero hay un nivel más arriba todavía que es sobrenatural. Aleluya. El mover del Espíritu Santo se mueve sobre nosotros. Aleluya. No lo podemos entender con la mente humana. Eso no se puede entender. Nosotros pedimos, mi amado hermano. Jesús dijo: el que pidiere creyendo, lo va a recibir. Y no te pide el Señor que te pares de manos, ni te pide que hagas muchos sacrificios. Solamente te pide que creas. Él solo te pide que creas. Te pide fe del tamaño de un grano de mostaza. O sea que no te pide mucho. ¿Verdad que no nos pide mucho, hermana? Pero en vez de nosotros nos ponemos muchas. No, tenemos que hacerlo así. Y tenemos que hacerlo asado. Y un montón de cosas que no alcanzamos a llegar a la meta. Jesús era sencillo en su manera de ser. No le ponía mucha dificultad a la persona. Él hacía las cosas con tan solo creer. Por eso los enfermos sanaban. Por eso es que los pecadores más terribles en aquel tiempo, el Señor llegaba y los restauraba. Porque creían, estaban sensibles. ¿Qué cosa? ¿Habrá algo imposible para Dios, hermano? ¿Habrá algo imposible para Dios? Aleluya. No hay nada imposible para Dios. Si usted se mete ese pensamiento, no hay nada. Diga conmigo nada. Nada. Una vez más diga conmigo nada. Nada. No hay nada. Nada imposible para Dios. Y hace días el Señor me mostró un mensaje que lo prediqué en la congregación y lo he estado predicando en algunos lugares. Y le puse el tema por tema, hermana. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Cuando yo le prediqué este mensaje a la congregación, le dije a un hermano, ¿qué tienes en tu mano? Levanta la mano. Tengo dedos y uñas. Me dijo, bueno, ahorita vas a entender qué tienes en tu mano. Para poder comprender esto, vamos a ir a la Escritura. Vamos a ir a la Escritura. Ahí en el capítulo Éxodo, capítulo 4. Gracias, hermano. Les me gusta mucho tomar agua. Capítulo 4 de Éxodo, verso 2. Sí, verso 2. ¿Lo tiene? Amén. A mí me gusta mucho predicar. Ese tema me encanta, me fascina este tema. Cuando lo predico, lo he predicado con muchas fuentes de la palabra, porque la palabra tiene muchas facetas para poder predicar algo. Yo no me he cansado, he oído tantos mensajes de la palabra, hermano, que siempre con un lineamiento diferente, pero llegamos a lo mismo conforme a la palabra. Y usted va a ver ahí el verso que le dice, la pregunta de Dios que le hace a Moisés es la siguiente. ¿Lo tiene? Amén. Dice el verso 2 así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, ¿qué tiene? Una vara. Una vara. Aleluya. Vamos a orar a Dios. Yo sé que ha estado la oración hermosa. Dios bendiga al joven que estuvo orando aquí. Hizo algo tremendo. Usted no tiene idea de lo que hizo este muchacho. Yo puedo ver la gloria de Dios moverse así, hermano. No sé cuántos han experimentado esto. Pero Dios, en vez de estoy ministrando, he mostrado dónde está su presencia. Es como una esfera de fuego que se pone arriba de alguien. Y me ha tocado ver que se pone para otro lado así. Y cuando está la esfera de Dios ahí, la persona que está ahí está sintiendo algo hermoso. Hemos estado en la iglesia, hermano pastor, y de un lado, tuvimos un culto una vez, donde de un lado, del lado izquierdo, recuerdo bien eso, un cuadro como de 3 por 3 metros. Estaba ahí un grupo de jóvenes, había como unos 7 jóvenes y unas hermanas hablando en lenguas y llorando.
Todos los demás estaban serios, pero esos estaban ahí, llore, llore, hablando en lenguas. El culto terminó mi predicación, terminé todo lo que estamos viendo y se acabó el culto. Y ellos seguían ahí en bendición. Aleluya. Los padres de sus muchachos, la familia de ellos estaban sentados porque tenían que esperar a que se fueran. Aleluya. Y algunos desesperados porque era tarde, me decían, pastor, párenlos. Díganles que se vayan a su casa ya. Dije yo, pues tendrán razón. Pero en cuanto yo cruzaba ese espacio, como que yo miraba un espacio así invisible. En cuanto yo cruzaba, aleluya, temblaba y sentía, y salía de ahí y me calmaba. Gloria a Dios. Y una hermana desesperada, medio escéptica, esa gente que en veces no cree. No, le está haciendo cuento, pastor. Y me dijo, vaya, díganlo, no. Hermana, vaya, dígale a su hija que se levante para que se vaya. Sí, hermano, claro que sí. Iba caminando y que cuando entró al espacio ese, dio 2 pasos y empezó a llorar. Y yo le dije, ¿verdad? No, que no. ¡Aleluya! Cuando Dios se quiere mover, cuando la virtud de Dios está entre nosotros, dice la Escritura que cuando Jesús iba, la virtud de Dios estaba con él. Y donde quiera que él andaba, la gente se motivaba, los enfermos sanaban, porque el poder de Dios estaba ahí. Ahora, tenemos que entender nosotros que cuando eso se está moviendo, yo como pastor, yo digo, mejor me callo. Si el poder de Dios cae en este lugar, yo que tengo que hablar, ya Dios está hablando a ustedes, ya. Ahí me pongo, también me postro a llorar. ¿Por qué? Porque ya Dios está hablando. He aprendido en el tiempo que tengo caminando con Dios que si a medio mensaje de la predicación Dios se manifiesta, apago el micrófono y gloria a Dios, gócense, hermano, vamos. Porque lo que se trata es que el poder de Dios caiga sobre nosotros. Ahora, vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle a Dios, revélame tu palabra, enséñame. Quiero salir edificado esta noche. Padre, te doy gracias, porque sé que tú eres bueno, Señor Jesús. Te bendigo con toda mi alma. Ven, Espíritu Santo, unge más y más y más este pueblo. Llénalo de tu gloria, llénalo de tu bendición. Que tu presencia se mueva entre nosotros, Padre. Sé que usted me ha traído a este lugar y usted ha permitido que yo esté aquí hablando tu bendita palabra. Por lo tanto, yo creo que tú te vas a mover aún más fuerte. Que tu palabra va a ser predicada y va a correr entre nosotros y va a ser glorificada en el pueblo. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te lo pido. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Tome asiento, hermano, diciendo gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dígale por favor a su vecino, ¿qué tienes en tu mano? A ver, dígale, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? El tema de esta noche, hermano Silvano, es ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Hablar de este tema, tengo que meterme un poquito a Moisés. Moisés es un líder muy reconocido en el pueblo judío. Moisés no era cualquier personaje, Moisés era un líder reconocido en el pueblo de Dios. Y todavía hasta hoy, mucho pueblo judío está sentado en la cátedra de Moisés. Todavía está sentado en el conocimiento de las enseñanzas que dio Moisés. Entonces, este hombre, cuando fue llamado por Dios, su llamado fue sobrenatural. Cuando Dios llama a alguien, mi amado hermano, para un trabajo determinado, lo hace sobrenatural. El apóstol Pedro, cuando fue llamado, ¿recuerdan la pesca de peces que hubo? Habiendo pescado toda la noche, y ahí fue el llamado de él: yo te haré pescador de hombres. Pero algo fue sobrenatural para Pedro. El apóstol Pablo se le apareció yendo a Damasco y oyó la voz del cielo, y aquel hombre cayó en tierra, y dice la Escritura que su llamado fue sobrenatural. Quedó ciego, y cada hombre en la palabra de Dios que iba a ser usado con un propósito determinado tuvo que haber sido llamado primero por algo sobrenatural. Diga conmigo, sobrenatural. No naturaleza como nosotros, no tratar de convencerlo con palabras persuasivas y humanas sabiduría. No.
Cuando alguien va a ser llamado para un trabajo dentro del cuerpo de Cristo, tiene que ser llamado sobrenaturalmente.